Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aline Michelle Curiel Brindis. El objetivo de realizar este video es realizar nuestro examen de primer parcial de la materia de Derecho Internacional Privado. En el siguiente video hablaremos acerca de la figura del reenvío y su regulación en el Derecho Civil mexicano. Ahora hablaremos acerca del origen del reenvío. El problema del reenvío se origina en una jurisprudencia francesa derivado de una sentencia del caso Forgo. Esta sentencia fue dictada el 24 de junio de 1878 por la Cour de Cassation o el Tribunal de Casación. El contexto del problema es el siguiente. El problema del asunto es una transmisión hereditaria de los bienes del señor Franz Xavier Forgo. Él nació en el Ducado de Baviera, lo que hoy es Alemania, en el año de 1801. Fue hijo natural de Ana María Dicci y a los 5 años es trasladado por ella a la ciudad de Pau, en Francia, en donde Forgo vivió el resto de sus 68 años. Él era viudo, no dejó descendencia ni tampoco otorgó testamento al morir. Sin embargo, contaba con parientes colaterales por parte de su madre. Y bueno, su patrimonio estaba constituido en su totalidad por bienes muebles que por lógica se encontraban situados en Francia. Por eso vamos a situar al Código francés, específicamente en el artículo 13 y el artículo 723. En el artículo 13 nos dice que el rey concedía a los extranjeros la posibilidad de adquirir los derechos civiles que poseían los franceses por el simple hecho de estar viviendo en la nación francesa. Tenemos que la legislación francesa subordinaba a los extranjeros para efecto de la adquisición de su domicilio de derecho en Francia. Es decir, el extranjero en su momento podía conseguir lo que se conocía como decreto de admisión al domicilio. Sin embargo, Forgo no lo solicitó y por lo tanto tampoco lo obtuvo. Entonces los domicilios de Forgo quedan de la siguiente manera. Su domicilio de hecho está en Francia, porque fue ahí en donde él vivió el resto de sus 68 años. Pero su domicilio de derecho estaba establecido en Baviera, porque fue ahí en donde él nació. Ahora, el artículo 723 del Código Civil francés nos establecía que al no haber esposa y al no haber hijos, los bienes pasaban a ser propiedad de la nación francesa, lo cual dejaba en claro a los parientes colaterales que no tenían derecho a reclamar esa herencia. Sin embargo, y a pesar de estar establecido este precepto, los familiares reclaman la herencia ante los tribunales de Pau, basando su derecho en la norma de conflicto francesa que nos habla de sucesiones mobiliarias, en donde nos dice que estas sucesiones se regían por la ley del último domicilio de derecho, el cual, recordemos, Forgo tenía establecido en Baviera, por lo cual la ley que resultaba aplicable a este asunto era la ley bávara. Esta ley sí contemplaba, o sí consideraba más bien, como herederos legítimos a los parientes colaterales. Posteriormente, el Tribunal de Pau desestima este argumento, por lo que los parientes recurren al Tribunal de Casación, en donde remiten el asunto al Tribunal de Apelación de Bourdes en Francia, y aquí es donde dictan una sentencia estimatoria. Al dictar esta sentencia estimatoria, los abogados del fisco quedan inconformes con dicha sentencia porque hacen la observación de que en la ley bávara también existía una norma de conflicto, y a diferencia del supuesto que plantearon los parientes colaterales acerca de las sucesiones mobiliarias, ellos plantean que en la ley bávara, las sucesiones mobiliarias se regían por la ley del último domicilio efectivo, es decir, el que tenía Forgo establecido en Francia, por lo que los bienes le correspondían al Estado, es decir, a la nación francesa. Esta tesis fue rechazada por el tribunal. Cuando esta tesis es rechazada, la Administración de Dominios francesa interpone recurso ante el Tribunal de Casación bajo el argumento de que el tribunal, en el momento que aplicó la ley bávara, el tribunal había violado indirectamente lo que era la legislación francesa, ya que en su momento, ellos habían remitido a la ley bávara, pero la ley bávara regresaba el asunto a la legislación francesa. Entonces, esa era la ley que resultaba aplicable. Finalmente, el Tribunal de Casación otorga razón al fisco francés y declara como heredero de los bienes
de Furgo a la nación francesa. Y bueno, aquí es derivado de esta sentencia que se incorpora lo que es la figura del reenvío. Y bueno, ejemplos de países que aceptan esta figura tenemos Alemania, Austria, Eslovenia, Estados Unidos, Japón, Venezuela, etc. El concepto de reenvío surge cuando existen ciertos puntos de conexión. Estos derivan ya sea de la nacionalidad de las partes que intervienen en el asunto, de su domicilio, del lugar en donde se celebran determinados actos o del lugar en donde se sitúan los bienes, como fue en el caso Forgo. Y bueno, pues esta figura se da cuando, por una parte, la norma conflictual del juez que conoce del asunto permite la aplicación de un derecho de otra entidad federativa o de otro país. Y por otra parte, la norma conflictual de la legislación de X entidad federativa o de X país, por no ser idéntica o acorde con la del juez que conoce en un primer momento del asunto, pues no prevé la utilización de su derecho, por lo cual regresa el asunto al juez que conoció en un primer momento. A partir de lo anterior podemos decir que existen dos modalidades de esta figura del reenvío. Por una parte tenemos el reenvío simple o en primer grado, el cual puede provocar un círculo vicioso y ahorita explico por qué. Y por otra parte tenemos el reenvío en grados, el cual puede resultar un poco tedioso. Empezamos con la primera modalidad. En este caso la norma del conflicto del juez que conoce del asunto permite la aplicación de un derecho extraño. Ahora, la norma de conflicto de este derecho extraño puede ser diferente a la del órgano jurisdiccional y por lo tanto va a reenviar la solución al derecho que en un primer momento conoció del asunto. Y esto puede repetirse en varias ocasiones. Por eso puede provocar un círculo vicioso, porque uno permite la aplicación del derecho y el otro considera que por ser diferente a la del órgano jurisdiccional, su derecho no es apto para conocer del asunto. Ahora, la segunda modalidad es el reenvío en grados. En este caso, la norma del conflicto del juez que conoce del asunto permite la aplicación de un derecho extraño. Y la norma del conflicto de este derecho extraño, por ser diferente a la del tribunal que le envió el asunto, envía la solución del problema, pero a una tercera entidad federativa o a un tercer país. Y este tercer país puede enviar esa solución a un cuarto, a un quinto y así sucesivamente. Entonces, por eso esta segunda modalidad la considero como que puede resultar tediosa. Ahora, podemos preguntarnos cuándo es que se termina esta figura del reenvío. Bueno, esta puede terminarse cuando se dé alguno de estos dos supuestos. Uno, que la entidad federativa o el país autorice la aplicación de su derecho. O dos, cuando se ordene que se tomen en cuenta las normas sustantivas del derecho extraño. Solamente bajo esos dos supuestos es que se puede determinar la figura del reenvío. Ahora hablaremos acerca del tratamiento de la figura del reenvío en lo que es la legislación civil federal. En México, la primera normatividad que reguló a esta figura fue la Ley de Navegación y Comercio Marítimo del 21 de noviembre de 1963. Esta actualmente se encuentra abrogada, pero la figura del reenvío estaba contemplada en el artículo 3º en su fracción cuarta. Para el 7 de enero de 1988 se incluye el reenvío en el Código Civil para el Distrito Federal, en materia común y para toda la República en materia federal, con la finalidad de que se modernice nuestro sistema en cuanto a derecho internacional privado. Y aquí es importante destacar a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, porque como organización no gubernamental tuvo una participación muy importante, ya que ellos fueron quienes elaboraron el proyecto de reformas que presentó el presidente ante el Congreso de la Unión y que posteriormente fueron aprobadas. A partir de esta reforma ya se incluye la regulación del reenvío en el artículo 14 en su fracción segunda del ordenamiento sustantivo civil. Ahora, en esta disposición se limita lo que es el uso del reenvío, lo que ya comentaba anteriormente.
La norma conflictual extranjera únicamente se limitaba al reenvío simple y al reenvío en segundo grado. Y bueno, aunque el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal cambió su denominación en 2 ocasiones, primero como Código Civil para el Distrito Federal y posteriormente como Código Civil Federal, la normatividad en cuanto a la regulación de la figura del reenvío pues actualmente sigue vigente. Ahora hablaremos de la regulación del reenvío en el Código Moderno de Derecho Internacional Privado Mexicano. Aquí es importante destacar 3 puntos. Primero, en el proyecto de legislación que elaboró la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, en el artículo 5 se señala lo siguiente. En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente. Inciso A. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo que las normas conflictuales de ese derecho hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o las sustantivas de un tercer estado. En base a ese precepto, nos queda claro que el tratamiento de la figura del reenvío es distinto al que se contempla actualmente. ¿Por qué? Bueno, en ese precepto se utilizaba la figura del reenvío de manera abierta y en lo que actualmente conocemos únicamente puede aplicarse la figura del reenvío, pero en determinados casos o en casos especiales. Sin embargo, ya sea en ese precepto o en lo que es la legislación actual, la cuestión en cuanto a la restricción sobre la utilización del reenvío sigue totalmente igual. Nos van a limitar la utilización del reenvío a lo que es un reenvío simple y un reenvío en segundo grado. Simplemente que en el precepto 5 se hablaba de una figura del reenvío, de una utilización de la figura del reenvío de manera abierta y actualmente solamente es para determinadas situaciones o para casos especiales. El último tema son las críticas que hace el autor en cuanto a la regulación del reenvío en México y aquí habla de ciertos puntos que se me hacen muy interesantes. El primer punto nos dice que el estudio de la figura del reenvío en la práctica judicial mexicana ha sido bastante escasa. Tan escasa que no encontramos un precedente jurisprudencial como lo es en Francia, que fue ahí en donde se originó. La aceptación legislativa debe ser como se venía manejando en el precepto 5 del proyecto de legislación que presentó la Academia, porque bueno, ahí nos decía que se permitía el uso de la figura del reenvío de una manera amplia y no la limitaba únicamente a lo que eran casos especiales. Sabemos que la finalidad de que se utilice el reenvío de una manera amplia es que se logren fallos más justos. Sin embargo, también aquí hay una desventaja y es que el uso indiscriminado de esta figura, bueno, puede generar problemas en cuanto a una expedita administración de justicia. Esto puede evitarse si se sigue manteniendo la restricción de reenvío, que ya hablábamos anteriormente, de un reenvío simple y un reenvío en segundo grado. Y bueno, el último punto que toca y que a mí se me hace muy interesante es que se debe hacer valer la autonomía de la voluntad. Es decir, que la ley permita a los particulares que estos decidan de manera libre si permiten o excluyen a la figura del reenvío con sus debidas limitantes, claro. Esto, bueno, con la finalidad de que la figura del reenvío no se oponga al principio de prontitud y expedites de justicia que nos garantiza nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como conclusión, puedo decir que independientemente de que nuestro sistema jurídico no se haya aún estudiado a fondo lo que es la figura del reenvío, considero que no debemos quedarnos únicamente con eso. Como ya vimos, debemos analizar las legislaciones de otros países, en este caso, por ejemplo, la nación francesa, que fue a partir de la sentencia que dictaron los tribunales franceses, que se incorporó lo que es la figura del reenvío. Pero así como se incorporó, también debemos estar conscientes de que si por un lado algunos países aprobaron esta figura, también existen otros países o otras convenciones internacionales que rechazaron esta figura. Entonces creo que como estudiantes de derecho debemos conocer esa parte para saber en dónde aplica y en dónde no.